Amados hermanos, que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche, de discipulado, hora de Buffalo, New York. Ahora mismo son las 7:36 de la noche y hora de Puerto Rico a las 8:36 de la noche. En la noche de hoy nosotros vamos a discutir el capítulo 2 del libro de Ezequiel. Nosotros el jueves pasado discutimos Ezequiel capítulo 1. Voy a dar un resumen un poquitito nada más al principio, ¿verdad? Después de que leamos el capítulo 2 y 3 de Ezequiel, porque esos dos capítulos están como unidos. Y después les daré las enseñanzas, ¿verdad? Que el Eterno me proveyó para mí, y me enseñó a mí, para entonces yo compartirlas con ustedes. Yo estamos, ¿verdad? Grabando por medio de la página de Casa de Elohim, Buffalo, New York, en Facebook. Vamos a estar, ¿verdad? Poniendo las grabaciones, perdóname, dándolos por la página. Lo estamos grabando en Zoom. Siempre estamos live en Zoom todos los jueves, así que si quieren ser parte, ¿verdad? De este Zoom Live, por favor de comunicarse con la pastora Adrienne Leo o conmigo, Jailin Sosa, para nosotros darle más información y también mandarles el link para que se puedan conectar con nosotros. Así que empezando, ¿verdad? Con el capítulo 2 y 3 de Ezequiel, lo voy a leer. Y el capítulo 2 de Ezequiel comienza así diciendo: y me dijo, hijo de hombre, párate sobre tus pies, que voy a hablarte. Mientras él me hablaba, entró en mí un espíritu y me puso sobre mis pies y oí lo que se me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío al pueblo de Israel, la nación de rebeldes, que se ha rebelado contra mí. Tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día, porque los hijos son de rostro endurecido y de corazón empecinado. Yo te envío a ellos y les dirás, así ha dicho Adonai Yahweh, ya sea que ellos escuchen o que dejen de escuchar, porque son una raza rebelde, para que sepan que ha habido un profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni temas a sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y te sientas entre escorpiones. No temas a sus palabras, ni te atemorices ante ellos, aunque son una raza rebelde, sino háblales mis palabras, ya sea que escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como esa raza rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Cuando miré, había una mano extendida hacia mí y que sostenía un rollo escrito. Lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por el frente y por detrás. Y en él estaban escritos los lamentos, gemidos y ayes. Él me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece. Como este rollo y ve, come este rollo y ve. Háblale a la casa de Israel. Así que abrí mi boca y me dio a comer aquel rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve, acércate a la casa de Israel y háblales mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa ni de idioma difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla misteriosa y de idioma difícil, cuyas palabras no entiendes. Si a ellos te enviara, ellos sí te escucharán, pero la casa de Israel no querrá escucharte, porque ellos no me quieren escuchar a mí, pues todos los de la casa de Israel son testarudos y tienen el corazón empecinado. Mira, yo haré tu rostro tan duro como el rostro de ellos y haré tu frente tan dura como su frente. Yo haré tu frente como el diamante, que es más duro que el pedernal. Tú no le temerás ni te atemorizarás ante ellos, aunque son una raza rebelde. Entonces me dijo, hijo de hombre, escucha con tus oídos y recibe en tu mente todas las palabras que yo te diga. Acércate a los exiliados, a los hijos de tu pueblo, y háblales diciendo, así ha dicho Adonai Yahweh, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar.
Entonces un espíritu me levantó y oí detrás de mí un ruido muy estruendoso. Bendita sea la presencia de Yahweh en su lugar. Era el ruido de las alas de los animales que se rozaban unas con otras y el ruido de las ruedas estaban junto a ellas, un ruido muy estruendoso. Luego, un espíritu me levantó y me tomó. Yo iba con amargura y con mi espíritu furioso, pero la mano de Yahweh era fuerte sobre mí. Luego llegué a los exiliados que habitaban en Tel Aviv, junto al río Quebar, y permanecí allí entre ellos. Y por 7 días estuve sentado entre ellos atónito. Aconteció al cabo de los 7 días que vino a mí la palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, yo te pongo como centinela para la casa de Israel. Y cuando oigas una palabra de mi boca, debes advertirles de mi parte. Si yo digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no le adviertes, no le hablas para advertir al impío de su mal camino para salvar su vida, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú le adviertes al impío y él no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. De nuevo, si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, cuando yo ponga tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le advertiste, morirá por su pecado, y sus obras de justicia que había hecho no se le tomarán en cuenta, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al justo que no peque, y él no peca, ciertamente vivirá por haber aceptado la advertencia, y tú mismo habrás librado tu vida. Entonces vino allí sobre mí la mano de Yahweh y me dijo, levántate, vete al valle y allí hablaré contigo. Me levanté y fui al valle y vi que se había detenido allí la presencia de Yahweh como la presencia que yo había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró en mí un espíritu, me puso sobre mis pies y me habló diciendo, entra y enciérrate en tu casa. Y en cuanto a ti, hijo de hombre, sobre ti pondrán cuerdas y te atarán con ellas y no podrás salir entre ellas. Y haré que tu lengua se pegue a tu paladar y quedarás mudo. Así no serás para ellos un amonestador, porque son una raza rebelde. Pero cuando yo te hable, abriré tu boca y le dirás, así ha dicho Adonai Yahweh, el que escucha, que escuche, y el que deje de escuchar, que deje de escuchar, porque son una raza rebelde. Y ahí termina el capítulo 2 y 3 de Ezequiel. Pues quería, ¿verdad? Antes de explicar todos estos versículos o la mayoría de los versículos, el jueves pasado nosotros hablamos de Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 consiste de una visión que tuvo Ezequiel y en esa visión el Eterno le muestra a los querubines y unas ruedas y los querubines y las ruedas estaban llenos de ojos, entonces también le muestra el trono del Eterno, también muestra el color del trono y también muestra una figura, como una figura humana llena de fuego. Entonces esa fue la visión que tenía Ezequiel, ¿verdad? En el capítulo 1 y todo el capítulo es sobre esa visión. Entonces, en esa visión, Ezequiel, ¿verdad? Tiene esta visión, el Eterno se lo muestra en el río Quebar y como había mencionado en el discipulado el jueves pasado, el río Quebar estaba en el Medio Oriente y ahí estaban exiliados la casa de Judá. Más adelante, cuando nosotros discutamos el capítulo, si no me equivoco, 37 de Ezequiel, que habla de los huesos secos, yo voy a hablar un poquito más a fondo de las dos casas, de qué consisten las dos casas, la importancia de las dos casas y cómo esas dos casas, ¿verdad? Ahora mismo están separadas, pero más adelante se van a unir. Pues ahí explicaremos un poquito más a fondo de las dos casas, pero en resumen, la casa de Judá fue expulsada a Babilonia y Babilonia cogió, ¿verdad? Esas dos tribus y las dos tribus que consiste la casa de Judá es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces esas dos tribus fueron cogidas
por Babilonia y ellos estuvieron bajo el mandato babilónico por muchos años, alrededor de 70 años. En ese exilio, ahí fue que el Eterno le habla al sacerdote Ezequiel, porque Ezequiel era un Cohen, y ahí le da esa visión del capítulo 1 y sigue hablándole como ahora vimos en el capítulo 2 y 3 de Ezequiel. Entonces, entrando, ¿verdad? Al capítulo ahora 2 de Ezequiel, en el versículo 2, Ezequiel dice que aunque el Eterno, ¿verdad? Entró en él por medio del Espíritu, por medio de Rúa. Y si leemos el versículo 2, dice, mientras él me hablaba, o sea, mientras el Eterno le hablaba a Ezequiel, entró en mí un espíritu y me puso sobre mis pies y oí lo que me hablaba. Entonces, ¿verdad? El Eterno le estaba hablando a Ezequiel por medio de Ruach HaKodesh, porque sin embargo, ¿verdad? Aquí dice que mientras él me hablaba, entró en mí un espíritu. Aquí, ¿verdad? Confirma, ¿verdad? Que cuando el Eterno nos habla, eso es una manera que nos habla por medio de Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu Santo. Entonces, mientras el Eterno le hablaba, entró en él el Rúa. Entonces, el Eterno seguía diciendo y le decía, hijo de hombre, yo te envío al pueblo de Israel, la nación rebelde que se ha rebelado contra mí. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, tantos ellos como sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entonces quería, ¿verdad?, enfocarme más sobre versículos de Ruach HaKodesh cuando el Ruach entra dentro de nosotros. Y quería explicar un poquito más a fondo lo de Rúa. El Rúa, el espíritu, es una divinidad mayor del Eterno, ¿ok? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que todo lo que está alrededor de nosotros es hecho a imagen y semejanza y creación por medio de las manos del Eterno, o sea, la naturaleza, nosotros mismos, los animales, todo está hecho por Él y todo tiene un poquito de Él, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un poco del Eterno porque fuimos hechos por Él. Pero entonces el Ruá, el Espíritu Santo, es una divinidad mayor en el que el Eterno puede hablarnos mediante de Ruá, mediante del Espíritu, porque sabemos que el Eterno no se puede asomar, o sea, su presencia, su rostro no puede asomarse ante de nosotros, porque nosotros no podemos resistir su gloria. Y como nosotros no podemos resistir su gloria, hay otras maneras que el Eterno nos habla. ¿Ok? Y yo lo he mencionado anteriormente, nos habla por medio de la palabra, nos habla por misiones, por sueños, pero también por medio de su Ruá, Él también nos habla. ¿Ok? Y nos habla a nuestra alma. Por eso es que en la palabra habla, ¿verdad? En Primera de Corintios, que todos los dones que el Eterno nos da es por medio de un espíritu, por medio de un Ruá, y es Él mismo que nos da, ¿verdad? Todos esos dones. Y eso está en Primera de Corintios. Entonces, siguiendo hablando de Ruá, el Ruá es una esencia mayor de Hashem, del Eterno, ¿ok? Y antes que Yahshua, ¿verdad? Antes que el Mashiach viniera al mundo como hombre, quien se acercaba hacia nosotros a hablarnos como a nuestros ancestros Abraham, Isaac, Jacob, que en aquel entonces le decían que era el ángel de Yahweh. Nosotros, ¿verdad? Y, ¿verdad? En mi humilde opinión, yo pienso que era el Mashiach mismo, que era Yahushua mismo. Porque como también muestra, y lo voy a leer en unos minutos, en Juan capítulo 1, nos menciona precisamente que el verbo se hizo carne, o sea que la Torá se hizo carne. Y si el verbo se hizo carne, eso significa que antemano ya Él existía, ya Él estaba aquí en medio de nosotros. Entonces, ¿verdad? Él nos hablaba por medio del ángel de Yahweh, que, ¿verdad? En mi humilde opinión, yo pienso que era el Mashiach mismo, Yahshua, Jesús. Entonces, cuando él hablaba, ¿verdad? Con nuestros ancestros, hay que acordarnos, ¿verdad? Que ellos son un Ejad, ¿verdad? Esto confirma nuevamente lo que nosotros hablamos el jueves pasado, el Ejad, la unión de padre e hijo, uno son, ¿ok? Entonces, como el Eterno, ¿verdad? Le dijo a Moshe
que no podré mostrarme ante ti porque si no morirá, porque la gloria de él es tan y tan grande que nosotros no podemos resistir su gloria. Y eso está en el libro de Éxodo, capítulo de 33, versículo 18 al 21. Y nuevamente lo repito, libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 18 al 21. Entonces, en estos versículos, el Eterno le habla a Moshe y le dice así, y voy a empezar con el capítulo 18. Dice, él dijo, oh, déjame contemplar tu presencia. O sea, Moisés, Moshe le dice al Eterno, discúlpeme, déjame contemplar tu presencia. Entonces el Eterno respondió y dijo, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Yahweh, de Yahweh, y la gracia que yo te concedo y la compasión que muestro. Y agregó, pero no puedes ver mi rostro porque el hombre no puede verme y vivir. O sea que aquí el Eterno le está diciendo a Moshe, tú no puedes verme porque si no vas a morir. Pero el Eterno le dice, mira, hay un lugar cerca de mí, colócate sobre la roca y cuando pase mi presencia, yo te pondré en la grieta de la roca y te escudaré con mi mano hasta que haya pasado. Luego, apártate de mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no debe verse. Entonces, el Eterno permitió, ¿verdad?, que Moshe mirara su espalda, pero de lejos, de una distancia a medida. Porque cualquier persona, cualquier hombre que, ¿verdad?, contempla su presencia y vea su rostro, no puede vivir. Entonces, Yahshua, ¿verdad? Por medio de Ruach HaKodesh, ¿verdad? También nos mostraba y nos hablaba. Cuando Yahshua, cuando Jesús se fue, le dijo a los discípulos, yo me voy, pero yo les dejo el Consolador y él mismo es el Consolador. Okay, él mismo es el que nos consuela, él mismo es el que nos liberta, él mismo es el que nos guía, porque tenemos que acordarnos que él es el verbo en carne, él es la Torá viviente. Y si él es la Torá viviente, que es la palabra del Eterno, porque la palabra del Eterno es la Torá, y como dice en Apocalipsis, que nadie viene a él si no es por medio de Yahshua, porque él es la puerta. Tenemos, ¿verdad?, que seguirlo, tenemos, ¿verdad?, que escucharlo, tenemos que dejarnos discipular por el Mashiach, porque él es el que nos dirige hacia el Padre. Por medio de él es que nosotros tenemos acceso con el Padre. Entonces quería, ¿verdad?, rapidito leer Juan capítulo 1, que habla, ¿verdad?, de Mashiach, de Yahshua, de Jesús siendo el verbo carne, y voy a, ¿verdad?, a leer los versículos del 1 a 18. Capítulo 1 de Juan, versículos 1 al 18. Entonces, comienza diciendo así Juan capítulo 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con el Todopoderoso. Y el que es la palabra era poderoso. O sea que aquí nos habla, ¿verdad? Que en el principio existía la palabra, ¿ok? Existía. Y la palabra estaba con quién? Con el Todopoderoso. ¿Y quién es el Todopoderoso? El Eterno, Yahweh, Yahweh, ¿ok? Y el que es la palabra era poderoso. Entonces, y aquí mismo dice que el que era la palabra es poderoso también, ¿ok? Y el versículo que estoy leyendo ahora de la versión, perdónenme, es la israelita nazarena, Biblia Kadosh. Entonces, también, y déjame buscarlo aquí, porque hay otras versiones también que habla del verbo, para que no se confundan. Pues en la Biblia que yo tengo, ¿verdad? Habla del verbo y dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso y el verbo era poderoso. O sea que aunque, ¿verdad?, en algunas Biblias dice verbo y en otras Biblias dice palabra, el verbo y la palabra es lo mismo. Lo que está hablando es de la Torá. Lo que está hablando es de la Biblia, de la palabra del Eterno. Y está hablando que en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con el Todopoderoso y la palabra era poderosa, pues estamos hablando del Mashiach, ¿ok? Estamos hablando del Mashiach.
Entonces más adelante dice, él estaba en el principio con el poderoso, ya estoy leyendo versículo 2, capítulo 1 de Juan. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no la han vencido. Apareció un hombre enviado por Elohim que se llamaba Johanán. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estuvo y en el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Estamos hablando del Mashiach, Yeshua, Jesús el Mesías. A lo suyo vino, pero a los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim. No por linaje de sangre, ni por el deseo carnal, ni por la voluntad del hombre, sino por Yahweh, por Yohei Bahei. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, o sea, el Mashiach, y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. Johanán dio testimonio de él cuando proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí se me ha adelantado porque existía antes que yo. Pero de su plenitud todos nosotros recibimos amor y más amor. La Torá se dio por medio de Moshe, pero el amor y la verdad nos ha llegado por medio de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. A Yahweh nadie lo ha visto jamás. Y aquí en la palabra dice que al Eterno nadie lo ha visto jamás. Tú sabes, a Yohei Bahei, al Dios de Israel. Sin embargo, dice el unigénito de Elohim que está en el regazo del Padre, él lo ha dado a conocer. O sea que el mismo Eterno ha dado a conocer a su Hijo unigénito, que es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y nuevamente, como estaba mencionando al principio, aquí se confirma nuevamente, como el jueves pasado, que nosotros estábamos hablando del Ejad, de la unión de Padre e Hijo, uno son. ¿Ok? Y por medio, ¿verdad? De ellos nos hablan, ¿verdad? Por medio de Ruach HaKodesh, que viene dentro de nosotros. Cada vez que nosotros, ¿verdad? Sentimos el Ruach, dentro de nosotros, sentimos ese soplo de vida, porque Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es el soplo de vida del Eterno, son ellos en nosotros. Por eso también en la palabra menciona de que nuestro cuerpo es templo, porque Él mora aquí dentro de nosotros. ¿Ok? Y eso, ¿verdad? Era lo que quería hablar un poquito de Ruach. No voy a, ¿verdad?, abundar más en el tema porque este tema no es de Ruach, pero como sí se menciona el Ruach, pues sí quería hablar un poquito, ¿verdad?, de Ruach, del espíritu. Entonces, como había mencionado que estos versículos de Juan capítulo 1 habla de que el verbo se hizo carne, la Torá se hizo carne, que significa que su esencia, que era Yeshua, ya existía. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la Torá, porque la misma Torá nos enseña y nos muestra que la esencia del Mashiach, la esencia del Mesías, ya existía desde antes, ¿ok? Y eso confirma también nuevamente la unión del Padre e Hijo, uno son, ¿ok? Como también se menciona en el capítulo 5 de Juan, ¿ok? Nosotros siempre hemos dicho en Casa de Elohim que es bien importante estudiar la Torá. La Torá sí, aunque no se habla del Mashiach, pero la Torá sí prepara el camino mencionando, ¿verdad?, la venida del Mashiach. En la Torá, cada vez que nosotros leemos el libro de Bereshit, Génesis, el libro de Éxodo, Shemot, el libro de Deuteronomio, el libro de Número, todos esos libros mencionan la primera venida del Mashiach, mencionan a Yeshua. En cada, ¿verdad?, versículo podemos ver al Mashiach ahí. Pero por eso hay que escudriñar y por eso hay que estudiar bien la Torá para nosotros poder, ¿verdad?, conectar el Taná, que son el libro de los profetas que habla de la vida del Mashiach, con la Torá. ¿Ok? Y sí lo confirma.
Entonces, como mencionaba Yeshua, él mismo, Jesús, en el libro de Juan capítulo 5, que ellos son uno. Y lo voy a leer rapidito. A mí me encanta, ¿verdad? Este capítulo 5 de Juan. Los versículos son del 19 al 47 y yo lo voy a leer. A mí, cada vez que yo tengo oportunidad de leer estos versículos, yo los leo, porque el mismo Mashiach, ¿verdad? Muestra la unión que él tenía con el Padre Celestial y él muestra y hace dejar saber, ¿verdad? Su rol como Mesías y también nos deja saber, ¿verdad? Que él sí era el elegido. Ok, así que voy a comenzar a leer el capítulo 5 de Juan, nuevamente versículo 19 al 47. Entonces el versículo 19 comienza así diciendo, pero Yeshua tomó la palabra, que es Jesús, y les dijo, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada de su propia iniciativa, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que él hace, lo hace también el Hijo de igual manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace y le mostrará obras mayores que estas para que ustedes se asombren. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Y porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En verdad les digo que el que oye mi palabra y le cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene el tiempo y es ahora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le concedió al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque vendrán la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la de la voluntad del que me envió, que es el Padre Celestial. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El que da testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Johanán, a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad, pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre, más bien digo esto para que ustedes se salven. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un poco en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Johanan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, porque ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su apariencia, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque ustedes no creen a quien él envió. Ustedes escudriñan las escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. No recibo la gloria de parte de los hombres, pero a ustedes yo los conozco y sé que no tienen el amor de Elohim en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí le reciben. ¿Cómo van a poder ustedes creer cuando reciban gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene de parte del Elohim único? No piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Pero si ustedes le creyeron a Moisés, me creerán a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Y ahí termina el capítulo 5 de Juan. Entonces aquí, ¿verdad? Yeshua decía, si Moisés escribió de mí, que yo soy la Torá viviente, ¿por qué ustedes no creen en mí? ¿Ok? Y ahí podemos ver, ¿verdad? La unión, el Ejad, la Torá viviente.
Por eso es bien importante, ¿verdad? Nosotros estudiar Torah y también estudiar la vida del Mashiach, porque nosotros tenemos que ser imitadores a él. Todo lo que hacía el Mashiach, Jesús, el Mesías, Yahushua HaMashiach, aquí en el mundo, nosotros tenemos, ¿verdad?, que también imitarlo y seguirlo, porque él es el que nos dirige hacia el Padre Celestial. Así que de la manera como él se conducía en la vida, y todas las cosas que él hizo aquí cuando él estuvo en la tierra, ¿verdad? Enseñándonos y dándonos testimonios de cómo nosotros tenemos que vivir, así mismo es que nosotros tenemos que vivir y seguir. No siguiendo, ¿verdad?, nuestra propia sabiduría, sino leyendo Torah y también viendo cómo el Mashiach se conducía. ¿Ok? Y así es como nosotros vamos a saber que estamos haciendo las cosas bien. Si nosotros leemos la Torá y vemos que el Mashiach lo seguía, porque el Mashiach, Yahshua, Jesús seguía todo lo que estaba en la Torá, sabemos que estamos haciendo las cosas como las debemos hacer. ¿Ok? Eso es una manera también de confirmar que estamos, ¿verdad?, siguiendo las escrituras como se supone que las sigamos. Entonces, hermanos, ¿verdad? Para terminar, ¿verdad?, con estos versículos, quiero terminar diciendo, hay que comprender y entender que el mismo Yahshua, Jesús el Mesías, nos disipula por medio de Ruach HaKodesh. Por eso es importante orarle al Eterno y decirle, Padre Eterno, por favor, revélame por medio de tu Ruach, porque el mismo Mashiach nos va a dirigir y nos va a dar discernimiento y nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Entonces, Él mora en nosotros por medio de Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu Santo. Y como había mencionado unos minutos anteriores, unos minutos atrás, Él es el Ejad, el Padre e Hijo uno son, y que el Eterno en su infinita misericordia, ¿verdad?, nos siga revelando estas hermosas escrituras. Entonces, seguimos leyendo. En el versículo 6 y en el versículo 7 del capítulo de Ezequiel, y todavía seguimos en el capítulo 2, el Eterno le dice a Ezequiel, vete y háblale a la casa de Israel. Entonces el Eterno le dice que no temas. Y voy a leer rapidito esos versículos. En el versículo 6 dice así, del libro de Ezequiel capítulo 2. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni temas a sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y te sientes entre escorpiones. No temas a sus palabras, ni te atemorices ante ellos, aunque son una raza rebelde, sino háblale mis palabras, ya sea que escuchen, o sea, mira lo que dice aquí. El Eterno dice, háblale mis palabras, ya sea que escuchen o dejen de escuchar porque son rebeldes. O sea que el Eterno le estaba mencionando a Ezequiel, háblales. Y si te escuchan, pues bien. Y si no, también. Pero yo te mando a que les hables, ¿ok? Así que quería, ¿verdad?, traer unos versículos de temor, de no tener temor, cuando el Eterno, ¿verdad?, nos mande a nosotros, ¿verdad?, hablarles a las personas. En Isaías capítulo 41, versículo 10, nuevamente y repito, Isaías capítulo 41, perdón, capítulo 41, versículo 10 dice así, no temas que yo estoy contigo, no tengas miedo, que yo soy tu Elohim, yo te fortalezco y te ayudo y yo te sustento con mi diestra victoriosa. Aleluya. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, dice así, lo que te encargo es que seas fuerte y resuelto, no te atemorices ni te desanimes, que Yahweh tu Elohim está contigo donde quiera que vayas. Entonces, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, dice así, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en el Mashiach Yahushua, en el Jesús, el Mesías. Cuando el Eterno, ¿verdad?, nos habla y nos dice, ve a donde ellos y háblales, hay que tratar de no tener temor y nosotros hablarles a las personas, aunque no nos escuchen. ¿Ok? Y eso va a pasar muchas veces que nosotros le vamos a hablar a los hermanos, le vamos a mencionar la palabra, le vamos a enseñar por la palabra muchas cosas y muchas veces no nos van a escuchar. Y el Eterno dice, déjalos que no te escuchen, porque
al final del día, el que va a juzgar es Él, el que nos va a juzgar a todos es el Eterno. Y nuestra misión aquí en el mundo es enseñar y es, ¿verdad? Con amor y es demostrarle a los hermanos, ¿verdad? La verdad. Está en ellos escuchar y no escuchar, en estar en ellos leer y no leer. Si ellos no escuchan, está bien. Por lo menos nosotros hicimos nuestra parte como ministros aquí en la tierra y nosotros, ¿verdad? Por lo menos tratamos de llevar la verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando el Mashiach Yahshua, Jesús el Mesías, estaba aquí en la tierra, lo mismo pasó con él. Él era la Torah viviente, él hablaba Torah, él le mostraba a las personas, ¿verdad? Por medio de la palabra, lo que tenían que hacer, cómo era la característica del Padre Celestial, cómo se supone que nosotros nos conducíamos, y muchos de ellos no lo recibieron. Muchos de ellos no querían escucharlo. Así mismo va a pasar con nosotros también, pero no está en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Decirle a las personas, no, cree en esto, porque esta es la verdad. No, tienes que hacerlo. No está en nosotros hacer eso. Está en nosotros sembrar la semilla, poner la semilla en esa tierra y que sea el mismo Ruá, que verdad que les reveles a ellos y que sea verdad esa semilla, que sea esa semilla floreciendo mientras ellos van buscando. Porque si el Eterno revela, si el Eterno habla, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, nosotros también tenemos que querer ser enseñados, nosotros también tenemos que querer ser guiados, nosotros también tenemos que querer leer la palabra, que querer orar, que querer, tú sabes, ser discipulados por medio de él. Si nosotros no queremos ser ¿verdad? Discipulados por medio de él, si nosotros no queremos leer Biblia, si nosotros no queremos, ¿verdad? Acercarnos a él, nunca vamos a tener revelación del cielo, porque no estamos poniendo de nuestra parte, no estamos, ¿verdad? Buscándolo, hallándolo. Y el Eterno, ¿verdad? Él ayuda y enseña a los que le hallan. A los que no le hallan, él no los ayuda porque no lo estamos buscando. Él es un caballero y él no obliga a nadie. Ahí es que viene el libre albedrío y ahí es que viene, ¿verdad? De nosotros decidir qué caminos queremos coger, si coger el camino de la bendición o el camino de la maldición, que nosotros vamos a hablar un poquito más adelante. Así que, ¿verdad? Muchas veces los hermanos en la fe no nos van, ¿verdad? A escuchar, aunque esté en la palabra. Y nosotros lo hemos visto, incluyendo nosotros mismos, teniendo la palabra en nosotros, y yo me incluyo también, yo teniendo la palabra conmigo, yo no leía Biblia, yo leía solamente algunos versículos, pero yo no me sentaba a leer los capítulos completos. Así que había muchas cosas que yo no sabía, ¿verdad? Porque no estudiaba. Y hay muchas cosas que, ¿verdad? Que nos han enseñado mal, que eso viene arrastrando de muchos siglos, eso no es culpa de nadie y nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que entender que tenemos que poner de nuestra parte para corregirnos, ¿ok? Y para autocorregir esas cosas que nosotros no estamos haciendo bien, como por ejemplo, el día en que nos tenemos que congregar, que es el séptimo día en vez del primer día de la semana. Eso, tú sabes, fue enseñado mal por mucho tiempo. La palabra dice que nosotros tenemos que congregarnos en el séptimo día, no en el primer día. Y eso es un mandamiento, está en los mandamientos en el libro de Deuteronomio y hay que seguirlo. Y eso está ahí en la palabra y muchos hermanos no lo quieren aceptar. Entre otras cosas, ¿verdad? Está en la palabra y muchos hermanos no lo quieren aceptar. No está en nosotros, ¿verdad? Escoger qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Está en nosotros obedecer. Leer la palabra, obedecerla, seguirla, practicarla, ponerla en práctica en nuestra vida, porque la Torah es un estilo de vida. La Torah no está para hacernos la vida imposible, como yo le mencionaba a un hermano los otros días. La Torah fue dada para nosotros, ¿verdad? Vivirla y ser felices, no para ser un tropiezo en nuestra vida. Así que, ¿verdad? Con mucho amor hay que, ¿verdad? Recibir esta instrucción de vida y aceptarla y ponerla en práctica en nuestra vida. Entonces, seguimos leyendo. En el versículo 8 de este capítulo, el Eterno, ¿verdad? Le dice, yo te doy esto de comer, en el versículo 8 y 9.
En el versículo 8 del capítulo 2 de Ezequiel dice así: y tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo, no seas rebelde como esa raza rebelde. Y en el versículo 9 sigue diciendo, oh no, perdóname, sigue en el capítulo, perdón, en el versículo 8. En el versículo 8 después sigue diciendo, abre tu boca y come lo que te doy. Cuando el Eterno dice, abre tu boca y come lo que te doy, el Eterno quiere decir que Él te va a dar una porción más de su gloria. ¿Ok? Entonces ahí, más adelante en el versículo, ¿verdad? Ezequiel explica que el Eterno le da un rollo que estaba escrito por delante y por detrás para que Él se lo comiera. Para aquellos de ustedes que han estudiado el libro de Daniel, y si no lo han estudiado, se los recomiendo, es bien bueno. El libro de Daniel también pasó lo mismo. El Eterno le dio un rollo y le dijo, come de este rollo y trágatelo. Y era, ¿verdad? Un pedazo más de su gloria y era más revelación. Cada vez que el Eterno dice, abre tu boca y come, es más palabra que el Eterno nos da y más revelación que el Eterno nos da. Entonces, ¿verdad? Cuando Él dice come, es comer la palabra de Él. Y quería traer tres libros que hablan de rollo y que cuando el Eterno, ¿verdad? Habla de comer de su palabra. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35, nuevamente, libro de Juan, capítulo 6, versículo 35, habla de que yo soy el pan de vida. So Yahshua, el Mashiach, dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca jamás tendrá sed. O sea que en otras palabras, el Eterno dice, cómeme y bébeme para que jamás nunca tenga hambre y sed. Cuando el Eterno dice eso, el Eterno dice, ¿verdad? Lee más de mi palabra, escudriña más mis escrituras, porque verás, ¿verdad? Que vas a vivir una vida gratuita. Y entonces cuando habla de comer, es comer su palabra, leer su palabra. Entonces, otro libro que habla de, ¿verdad? Del Mashiach y de cuestión, ¿verdad? De metáfora de comida y de comer lo que Él nos da. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, nuevamente, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice así, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí, ¿verdad? El Mashiach dice, yo estoy a la puerta, o sea, yo te llamo, yo voy a donde ti, yo te busco, pero está en ti aceptar mi invitación y dejarme entrar en tu corazón, en tu alma y dejar que yo sea el que te ministre tu alma, que yo sea el que te dirija, que yo sea el que te disipule. Está en nosotros aceptar su invitación. No, o sea, como estaba diciendo unos minutos atrás, el Eterno es un caballero, el Eterno nos busca, pero está en nosotros aceptarlo y querer, ¿verdad? Que Él entre y more en nuestro interior y tenga que sacar, ¿verdad? En nuestro interior cosas que no son buenas para nosotros y que no provienen de Él. Entonces, en cuestión del rollo, como una metáfora, en Zacarías capítulo 5, desde el versículo 1 al 4, habla de el rollo también. Entonces, Zacarías capítulo 5, versículo 1 comienza así diciendo, volví a levantar la vista y vi un rollo que volaba. Él preguntó, ¿qué ves? Y respondí, un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 20 codos de ancho. Él me explica, esa es la maldición que sale sobre todo el país, porque todo el que ha robado, según se prohíbe en un lado del rollo, ha quedado sin castigo, y todo el que ha jurado falsamente, según se prohíbe en el otro lado de él, ha quedado sin castigo. Pero la he enviado, declara Yahweh de los ejércitos, y la maldición entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente por mi nombre y se hospedará dentro de sus casas y las consumirá hasta la última tabla y piedra. Aquí habla de otro rollo, otro tipo de rollo, ¿verdad? Que es más similar al rollo de aquí del libro de Ezequiel, que yo voy a hablar rapidito en el versículo 10,
que ese rollo, ¿verdad? Que el Eterno le da a Ezequiel y que el Eterno le da aquí en el libro de Zacarías, lo que habla es de ayes y de gemidos y también de lamentos, ¿ok? Hay rollos, ¿verdad? Que contienen, ¿verdad? Más revelación, hay rollos que contienen más su palabra, hay rollos que contienen, ¿verdad? Más grandeza. Hay otros rollos que son juicio, pero acordémonos que la palabra trae todo. La palabra trae felicidad, pero también trae juicio. La palabra trae, ¿verdad? Rectitud, pero si tú no sigues la palabra, tú puedes caer en maldición. O sea que la palabra trae todas esas cosas. Y aquí, ¿verdad? Con estos dos libros, con Zacarías y Ezequiel, lo que estamos hablando es de juicio, porque las personas que no seguían la Torá, pues ellos mismos se condenaban y el Eterno les hacía juicio por no seguir, ¿verdad? La palabra de él. Entonces, en estos rollos, ¿verdad? El Eterno les revela a estos profetas del juicio de esas personas, ¿verdad? Que no sigan su palabra. Entonces, en el versículo 10 del libro de Ezequiel, capítulo 2, habla de esos gemidos. En el versículo 10 dice así, lo desenrolló, o sea que Ezequiel desenrolló que el Eterno, perdóname, desenrolló el rollo delante de él, sigue diciendo, lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por el frente y por detrás y en él estaban escritos lamentos, gemidos y ayes. O sea que el Eterno le estaba mostrando un rollo de lamentos, gemidos y ayes a Ezequiel. Entonces, como había mencionado anteriormente, ahí es que entra, ¿verdad? El camino de la bendición y el camino de la maldición. Y con eso nosotros podemos hablarlo en el libro de Deuteronomio. Si nosotros vamos rapidito al libro de Deuteronomio, el capítulo 31 habla, ¿verdad? De ese camino de la bendición y de ese camino de la maldición. Entonces, el camino de la bendición es cuando tú decides seguir la palabra del Eterno. Yo creo que lo escribí mal. Es Deuteronomio capítulo 28, perdóneme. En el capítulo 28 de Deuteronomio habla, ¿verdad? Las bendiciones para los obedientes y los resultados de los desobedientes. Y ahí en ese capítulo, ¿verdad? Explícitamente da características de qué es lo que va a pasar con los obedientes. ¿Ok? Entonces, yo solamente voy a leer rapidito las bendiciones de los obedientes. No voy a leerlo de desobedientes porque es un poquito largo. Entonces, en Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1 al 14, habla de las bendiciones de los obedientes y lo voy a leer y dice así, comienza así. Ahora bien, si escuchas a Yahweh tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Yahweh tu Elohim te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y se realizarán si les haces caso a la palabra de Yahweh tu Elohim. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito serás el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo y las crías de tu ganado, los becerros de tu manada y los corderos de tu rebaño. O sea, en otras palabras, bendito sea todo tu bienes y financiera. Y sigue diciendo en el versículo 5, bendita será tu canasta y tu amasador de harina. Bendito serás tus entradas y benditos serán tus salidas. Yahweh pondrá en fuga a tus enemigos que te ataquen. Por un solo camino marcharán contra ti, pero huirán de ti por 7 caminos. Yahweh ordenará bendiciones para ti sobre tus graneros y sobre todas tus empresas. Te bendecirá en la tierra que te está dando Yahweh tu Elohim. Yahweh establecerá como su pueblo consagrado, como te juró, si guardas los mandamientos de Yahweh tu Elohim y andas en sus caminos. Y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Yahweh se proclama sobre ti y te respetarán. Yahweh te dará abundante prosperidad en el fruto de tu vientre y en las crías de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que Yahweh juró a tus padres que te daría. Yahweh abrirá su generoso almacén, el cielo, para proveer lluvia en su temporada sobre tu tierra y para bendecir todas tus empresas.
Serás acreedor para muchas naciones, pero deudor a ninguna. Yahweh te hará la cabeza y no la cola, estarás siempre arriba y nunca abajo. Si solamente obedeces y observas fielmente los mandamientos de Yahweh tu Elohim que yo te ordeno hoy, y no te desvías ni a la derecha ni a la izquierda de ninguno de los mandamientos que te ordeno hoy, y no vuelves a la adoración de otras deidades. Y aquí termina las bendiciones de los obedientes. Entonces, desde el versículo 15 en adelante del capítulo 28, o sea, nuevamente capítulo 28 del Deuteronomio, habla, ¿verdad?, de lo que va a pasar y de la consecuencia de los desobedientes. Así que, ¿verdad? Verdaderamente sí va a haber un juicio y sí va a haber, ¿verdad? En algún momento dado, más adelante, en el que el Eterno, ¿verdad? Va a cortar esas personas que desobedecen su palabra. Y sí hay unas consecuencias cuando nosotros decidimos seguir la Torah y cuando nosotros no seguimos decidir la Torah. Y, ¿verdad? Y les aconsejo en su casa leer este capítulo 28 de Deuteronomio. Es bien edificante para nuestra alma y así nosotros estamos más seguros y confirmamos más, ¿verdad?, las bendiciones si nosotros sí seguimos los mandamientos y las maldiciones o, ¿verdad?, las consecuencias de no seguir los mandamientos. Entonces, más adelante, ¿verdad? Habla en el capítulo 3 de Ezequiel, desde el versículo 4 al 7 de la casa de Israel, de que el Eterno, ¿verdad? Mandó a Ezequiel a hablarle a la casa de Israel y entonces el Eterno en todo momento le estaba demostrando las características de la casa de Israel, que la casa de Israel es rebelde, que no quieren escuchar, que se hacen sordos y ciegos a la palabra, que aborrecen la palabra. Estas características de la casa de Israel todavía son vigentes hoy día, ¿ok? Porque cuántas personas, como había mencionado anteriormente, le enseñamos la palabra y le hemos dicho que así es el Eterno, quiere que nos conduzcamos y que no quieren que nosotros, ¿verdad?, hagamos esto y no hacen caso. Utilizan la palabra para su conveniencia, como había explicado anteriormente, pero no la utilizan para la obediencia. Conveniencia, pero no obediencia. Y ejemplos, como había hablado anteriormente, es del día de consagración, y también de las fiestas del Eterno. Hay muchas personas que no siguen las fiestas del Eterno, como Yom Kippur, Sukkot, las fiestas de los trompetas, que Yom Teruah, Purim, Pesach, el año nuevo bíblico, entre otros. Prefieren celebrar las fiestas de la tierra, ¿okay?, las fiestas culturales, de cultura o cualquier otra fiesta, pero no quieren celebrar las fiestas que están en la palabra, que son bíblicas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está en la Biblia, lo leemos, pero no lo practicamos, no lo seguimos. Entonces, sí, somos rebeldes. Sí, somos, ¿verdad? Nos hacemos a oídos sordos de lo que el Eterno nos está tratando de revelar y enseñar. Entonces, esa característica que el Eterno le da a Ezequiel todavía sigue vigente porque todavía lo vemos hoy en día en donde muchas personas tienen la palabra en sus manos y no quieren leer o no quieren buscar o sí lo leen, pero dicen no, pero dan siempre un pero y una excusa mientras tanto está en la palabra. Hay que obedecer. Vamos, ¿verdad? Hermanos, vamos a ser más abiertos, a aprender, vamos a ser más abiertos a ser enseñados. Sí, hay veces que nosotros tenemos que ser nuevamente enseñados, como había repetido anteriormente. Hay muchas enseñanzas que nos han enseñado que no son correctas, así que sí, hay que verla, sacar todas esas enseñanzas y volver a autoenseñarnos de la palabra, ¿ok? Tenemos que seguir aprendiendo Torah y mientras sigamos aprendiendo Torah y leyendo el Tanakh, que son los libros de los profetas, perdóname, en su contexto hebreo, porque también las personas que sí pasan muchas veces en el que nosotros leemos la palabra y podemos, ¿verdad?, asimilarla para este tiempo. Sí, se puede, porque hay muchas, ¿verdad?, cosas que han pasado en la palabra que lo podemos asimilar para nuestra vida, para el siglo XXI y perfecto.
Pero tenemos que entender que la palabra fue escrita en un tiempo en el que ocurrían otras cosas también, otros problemas. Fue escrito en hebreo, en arameo, y definitivamente no fue escrito en la palabra romana. O sea que sí hay palabras, hay cosas que nosotros tenemos que profundizar un poquitito más y verlo en su contexto hebreo. ¿Por qué? Porque la palabra fue escrita en hebreo y también la palabra fue dada a los hebreos. En ese entonces la palabra fue dada a Israel y ellos estaban por allá por el Medio Oriente, ellos no estaban por acá, ellos estaban por allá por el Medio Oriente. Así que sí hay que, ¿verdad? A veces abundar un poquito más para entonces saber cuál fue el contexto en que los discípulos, en el que Mashiach o el que mismo Eterno estaba tratando de explicarse en ese entonces para nuestros ancestros, la casa de Israel en ese entonces. Entonces, y vamos a seguir aprendiendo más cosas mediante nosotros sigamos, ¿verdad? Leyendo Torah, ¿verdad? Y escudriñando un poquito más, leyendo la palabra en el contexto hebraico, leyendo un poquito más de historia, vamos abriendo más nuestra mente, abriendo más nuestros ojos y, ¿verdad? Como que los velos se caen y vemos y tenemos más visión espiritual y podemos, ¿verdad? Entender más lo que el Eterno quería decir o nos quiere revelar. ¿Verdad? So que sí, van a haber muchas veces que nosotros tenemos que modificar nuestros aprendizajes y retener lo nuevo de papá. Nosotros siempre en Casa de Elohim hablamos de que hay que, ¿verdad? Recibir lo nuevo de papá, recibir la nueva revelación, recibir el nuevo aprendizaje, porque eso es lo que el Eterno nos quiere llevar. El Eterno nos quiere llevar de gloria en gloria. El Eterno no quiere que nos quedemos estancados. El Eterno nos quiere seguir revelando más de su palabra, seguir revelando más, ¿verdad? De lo que Él, ¿verdad? Quiere dejarnos saber. Cómo Él quiere que nos conduzcamos, las características que Él quiere que sus hijos tengan. Y para que eso suceda, hay muchas cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Que reaprender y también que entender y dejarnos enseñar por medio de Él. Y si hay algo nuevo que nosotros no hemos visto antes, pues seguir buscando un poquito más, orar, para que el Ruach HaKodesh nos revele también, para que el Eterno, perdón, nos revele por medio de Ruach HaKodesh, para nosotros, ¿verdad? Tener esa confirmación de que sí, ¿verdad? Es verdad todas estas nuevas enseñanzas. Las nuevas enseñanzas hebreicas, nosotros las recibimos hace un par de años atrás, no fue fácil, mis hermanos, esto es un camino progresivo y nosotros hasta hoy día seguimos aprendiendo porque hay muchas cosas que aprender. ¿Ok? Y cuando nosotros, ¿verdad? Se nos fue revelado esto de las raíces hebreas, sí fue un momento de reaprendizaje, fue un momento que para nosotros teníamos, ¿verdad? Que a veces dejar todo lo que aprendimos atrás y volver a leer las escrituras para nosotros ver ese contexto hebraico y ver lo que el Eterno quería decirnos por medio de las raíces hebreas. Y muchas cosas fueron reveladas, pero muchas cosas no fueron reveladas. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos dispuestos. Debe haber una disposición para nosotros dejarnos enseñar y para nosotros, ¿verdad? Dejarnos guiar por medio de Ruach HaKodesh. ¿Ok? Así que, ¿verdad? Esto es, como vuelvo y repito, un camino progresivo, sigamos aprendiendo, mejorando, siempre y cuando sigamos caminando mediante la Torah, hasta convertirnos en los mejores hijos y servidores de Hashem, del Eterno, porque para eso nosotros estamos, para ser hijos obedientes y ser servidores de Él, no ser, ¿verdad? Hijos de división, o hijos rebeldes, o hijos que no quieran, ¿verdad? Ser enseñados por Él. Entonces hay un versículo, ¿verdad? Que nos habla de que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese versículo es Oseas capítulo 4, versículo 6. Y vuelvo y repito, en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6 habla de eso, de que mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si no me equivoco, esa es la versión de la Reina Valera. En la versión, ¿verdad?, de la israelita nazarena dice así: mi pueblo se destruye. O sea, aquí no dice que perece, aquí dice que se destruye por causa de su desobediencia. Y cuando el Eterno dice de su desobediencia es por causa de no conocer la Torá. Porque si no conocen la Torá, desobedecen y ellos mismos se destruyen. Entonces sigue diciendo que por cuanto has rechazado la obediencia, o sea que has rechazado obedecer la palabra, yo te rechazo como mi sacerdote. Por cuanto te has olvidado de la Torá de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea que aquí el Eterno mismo nos dice: si te olvidas de mi palabra, yo me olvido de ustedes. Porque en otras palabras, cuando nosotros nos olvidamos de la palabra del Eterno, nosotros estamos rechazando, ¿verdad?, a Él, lo estamos rechazando, porque como había mencionado al principio, Él es la palabra, el Mashiach es la Torah viviente también. Entonces, si rechazamos la Torah, lo estamos rechazando a Él, estamos rechazando su instrucción. Entonces, más adelante, desde los versículos 16 al 21, habla de que Ezequiel fue mandado y puesto como centinela. Entonces, voy a leer rapidito el capítulo 3 de Ezequiel, versículo 16 al 21, y dice así: aconteció al cabo de los 7 días que vino a mí la palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, yo te pongo como centinela para la casa de Israel, y cuando oigas una palabra de mi boca, debes advertirles de mi parte. Si yo digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no le adviertes, no le hablas para advertir al impío de su mal camino para salvar su vida, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú le adviertes al impío, él no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. De nuevo, si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, cuando yo pongo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le advertiste, morirá por su pecado, y sus obras de justicia que había hecho no se le tomarán en cuenta, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y él no peca, ciertamente vivirá por haber aceptado la advertencia y tú mismo habrás librado tu vida. Entonces, aquí habla de que Ezequiel fue una centinela. ¿Qué es una centinela? Una centinela espiritual es aquel que en medio del bullicio del diario vivir, o sea, en medio del diario vivir, se convierte en una contemplativo y eremita en profunda intimidad de las escrituras. O sea, que esta persona es puesta en nuestro camino para ser como guía. Entonces, también para que, ¿verdad?, nos lleve a tener aguas profundas, o sea, tener intimidad con las Sagradas Escrituras, con el Eterno. Entonces, hay muchas centinelas en este mundo, hay muchas personas que son puestas en nuestro camino para cuando necesitamos, ¿verdad?, ese apoyo espiritual de nuestros hermanos, ellos nos puedan dirigir hacia el Padre Celestial. Entonces, Ezequiel fue mandado como una centinela para la casa de Israel, porque la casa de Israel era rebelde, no quería escuchar la palabra del Eterno, y el Eterno dijo: yo te pongo como profeta, yo te pongo como centinela, y si te escuchan, pues bien, si no te escuchan, pues también, pero yo te pongo para que les hables, para que les ministres a su alma. Aunque ellos no escuchan, su alma sigue escuchando, y va a llegar en un momento dado en el que ellos, ¿verdad?, tendrán ese acercamiento conmigo, y ellos verán mi gloria por medio de ti. Así que, ¿verdad?, mandados como centinelas, nosotros somos los escogidos del Eterno para nosotros hablarle ¿verdad?, a los hijos aquí en la tierra, para dirigirlos a Él. Entonces, ¿verdad?, hay otros libros que hablan de centinelas.
En Isaías capítulo 62, versículo 6, habla de las centinelas. Nuevamente, Isaías capítulo 62, versículo 6 dice así: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias, o sea, guardias son centinelas, que nunca callarán de día ni de noche. Ustedes lo que hacen que Yahweh recuerde, no descansen, o sea que ni de día ni de noche en esos muros en Israel, en Jerusalén, esas centinelas no van a callar, o sea, van a mencionar el nombre del Eterno y no van a descansar porque van a seguir mencionando su palabra. Entonces, en el libro de Salmos también habla de eso, de la centinela. El libro de Salmos, capítulo 130, versículo 6, dice así: yo espero más a Yahweh que los guardias a la mañana, más que los vigilantes al amanecer. Entonces, David estaba diciendo ahí que yo espero más que las centinelas, más que los guardias en la mañana. O sea que imagínate, para David decir que él espera más que las centinelas, eso significa que él verdaderamente estaba en comunión con el Eterno todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y buscándolo en todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es una persona, ¿verdad?, que busca de su chequina, de su presencia todo el tiempo, una centinela. Entonces, en Isaías, capítulo 21, nuevamente el libro de Isaías, capítulo 21, versículo 8 dice así: y el vigilante, que el vigilante también es una centinela, gritó: sobre la torre de Adonai estoy parado continuamente de día y en mi puesto de guardia vigilo todas las noches. O sea que aquí está mencionando que la centinela está vigilando. O sea que las centinelas vigilan todo el tiempo, oran todo el tiempo, hablan, ¿verdad?, a los hijos todo el tiempo para que ellos puedan, ¿verdad?, venir en Teshuvah, en arrepentimiento, para que se puedan acercar al Eterno. O sea que hoy en día sí tenemos centinelas, y si tú fuiste escogido como centinela en este tiempo para hablarle, ¿verdad?, a las naciones, hazlo. Sigue hablándole a las naciones, no temas, como el Eterno le dijo a Ezequiel: sé una centinela, sé luz en medio de las tinieblas, para que, ¿verdad?, para que ellos puedan escuchar esa palabra y puedan venir en arrepentimiento, para que antes de que venga la segunda venida del Mashiach, ellos puedan ser salvados. Es, ¿verdad?, la disposición de nosotros, y es bien importante nosotros, las centinelas, estar siempre vigilando, 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 como las vírgenes prudentes, que ellas seguían vigilando y su lámpara estaba llena de aceite, y cuando vino el novio a buscarlas, ellas estaban listas y se fueron con el novio. Pero no como las insensatas, que no estaban listas, no tenían aceite en sus lámparas, y cuando ellas fueron a buscar aceite y volvieron nuevamente, ya el novio se había ido. Así nosotros tenemos que ser también, seguir persistente, 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 porque va a llegar en un momento dado que el Eterno sí nos va a preguntar y nos va a decir: ¿qué tú hiciste con lo que yo te entregué? Y nosotros podemos decirle al Eterno: Eterno, esto fue lo que yo hice para tu reino, aquí tú tienes. Y el Eterno, como aquí dice, como aquí le dijo a Ezequiel, no demandará la sangre de esas personas a nosotros, porque nosotros tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer y le dejamos saber, ¿verdad?, la palabra del Eterno, y le dejamos, ¿verdad?, no le dejamos, o sea, le enseñamos la palabra, y le dijimos, ¿verdad?, cómo acercarnos más hacia Él. Hay muchas veces, como vuelvo y repito, van a haber personas que, ¿verdad?, que no nos van a escuchar o que se van a molestar, pero, ¿verdad?, como centinelas, nosotros tenemos que hacer nuestra misión aquí en el mundo, que es llevar las buenas nuevas de salvación, que es la palabra del Eterno. Así que, ¿verdad?, con esto les dejo en esta noche del libro de Ezequiel. Nuevamente, yo más adelante voy a discutir sobre las dos casas nuevamente, de la casa de Judá, la casa de Efraín, cómo ellos se unen en un solo palo para hacer, ¿verdad?, Israel por completo. Eso lo voy a mencionar más adelante cuando lleguemos al capítulo de Ezequiel, si no me equivoco, 37.
Y, ¿verdad? Espero que este estudio le haya sido de mucha edificación a sus vidas y si alguna persona tiene alguna duda de todo lo que yo haya discutido o pregunta, ustedes siempre pueden, ¿verdad? Consultar conmigo, me pueden buscar por Facebook, mi nombre es Jaylin Sosa, o pueden, ¿verdad? Buscar a la pastora Adlin, su nombre es Adlin León, y nos pueden, ¿verdad? Preguntar más sobre el estudio y preguntar más sobre, ¿verdad? Lo que consiste el capítulo 2 y el capítulo 3 de Ezequiel. Espero que tengan una bonita noche, mis hermanos, y shalom.